La historia es una gata que siempre cae de pie. Amigos y enemigos de la revolución cubana, compañeros y gusanos, escorias y camaradas, compatriotas de la isla y del exilio, han reflexionado sobre estos años agotadores desde las torres de la razón o los barandales del corazón, en medio de una batalla de ideas donde el culto a la personalidad de los patriarcas de izquierda y de derecha, la intransigencia de los dogmáticos y las simulaciones de ditirámbicos tributarios vinieron a ensordecer el diálogo en las dos orillas del conflicto. La soberbia suele ser mala consejera, pero la humildad también. A medio camino entre la inteligencia y la vehemencia, regia y afable, está o puede estar la emoción, ese sentimiento de ánimos turbados que sorprende al hombre cada vez que se sabe participando en las aventuras, venturas y desventuras de la historia, bien por mandato de la conciencia, bien por decreto de una bayoneta apuntalada en los omóplatos. Una crónica de las emociones en la espiral de las últimas 5 décadas del siglo XX cubano podría ayudar a entender no solo el nacimiento, auge y crisis de una gesta que sedujo a unos y maldijo a otros, sino además explicarnos a muchos cuándo, cómo y por qué fuimos perdiendo la razón y la pasión. La razón dicta, la pasión ciega. Solo la emoción conmueve, porque la emoción es, a fin de cuentas, la única razón de la pasión. El Grupo Orígenes es un grupo literario de primerísima significancia en la historia no solo de las letras cubanas, sino de las letras hispanoamericanas en general. Un grupo que todavía sigue sorprendiendo a los jóvenes que se acercan a las páginas de aquella revista. La revista Orígenes era el centro en torno al cual gravitaban estos escritores. En el centro de ese centro estaba la inconmensurable figura de José Lezama Lima. Pero yo pienso, quizás porque tengo una versión mucho más familiar del asunto, que el Grupo Orígenes era en primer lugar un grupo de amigos. Un grupo de amigos que se querían mucho y se quisieron siempre, en líneas generales, hasta el final de sus días. El azar, como decía Lezama, el azar concurrente, hizo que este grupo de habaneros que se llevaban entre los más viejos y los más jóvenes unos 15 años de diferencia en ese rango se movían. Se encontraran en las calles de La Habana y se quisieran, algunos de ellos se enamoraran, incluso se casaran, y por eso estoy hablando yo aquí.
Buena parte de ese grupo estaba en mi casa un día como ayer, digamos, el 31 de diciembre de 1958. Celebraron como era costumbre, esperaron como era costumbre el año nuevo en casa de mi padre. Mi padre vivía en las afueras de La Habana, en un pequeño pueblito que se llama Arroyo Naranjo, en una villa, Villa Berta, que ocupaba mi familia desde hacía muchísimos años. Recuerdo la noche, recuerdo los comensales. Estaba Lezama, Gastón Vaquero, Cintio Vitiena, Pina García Marrú, Octavio Smith, Agustín Pi, Eliseo Diego, Bella García Marrú y Julián Orbón. En esa comida, en esos brindes sucesivos de la amistad, un día antes o justo en el momento en que el presidente Fulgencio Batista probablemente estaba abandonando la isla, es leyenda en mi familia que Lezama pidió la palabra y dijo que él sabía de buena tinta que había Batista para rato. Y Batista estaba en ese preciso momento yéndose de Cuba. Hay Batista para rato. Siempre se lo recordaban los amigos en plan broma. El pueblo quiere la paz para sentirse feliz y por eso siempre está con Batista, con Batista. El pueblo de La Habana se lanza a las calles para festejar la cobarde huida del tirano. Antros del vicio y el juego son asaltados y quemados por las multitudes. Esta fue una de las lacras sociales fomentadas y amparadas por el régimen de Batista para enriquecerse y esquilmar al pueblo. Otros locales, guaridas de los marxistas, también son asaltados por el pueblo. Por las calles de La Habana se inicia la cacería de esbirros de la dictadura. Las milicias del 26 de julio los persiguen de cerca. Algunos hacen resistencia, pero al final van cayendo en poder de la justicia revolucionaria. El comandante en jefe del ejército rebelde organiza su histórico recorrido desde Oriente hasta La Habana. Ya la victoria es celebrada con júbilo por todo el pueblo de Cuba. Ya el tirano Batista se ha fugado del país. Se inicia la marcha triunfal. El héroe nacional es aclamado a su paso por pueblos y ciudades. La revolución llega a mi casa, o llega por lo menos a mi vida, pocos días después. El 6 de enero de 1959, mientras nosotros esperábamos la llegada de los Reyes Magos, como debe ser, a mi madre Bella le dio su primer ataque hipoglicémico. Mi madre era una diabética tremenda,
se sabría entonces que era diabético, pero hasta entonces no se sabía. Y le dio una crisis de hipoglicemia muy fuerte. Los que conocen de la enfermedad saben que son unos ataques muy violentos. El enfermo pierde el habla, dice disparates y se empieza a morir. Papá no sabía lo que era eso, no sabía qué estaba pasando. Era la primera crisis hipoglicémica, repito, que tenía mamá. Y salió a la carretera a pedir ayuda. Algún vecino, alguien que nos ayudara. Y estaban entrando las primeras avanzadas del ejército rebelde por la carreterita de mi casa. Y papá detuvo un jeep militar donde venían como media docena de barbudos jóvenes, entre ellos un joven enfermero que hacía las veces de enfermero en el ejército rebelde. Nunca supe su nombre. El muchacho vio a mamá, comprendió que estaba ante un cuadro de hipoglicemia y comenzó a darle azúcar, a levantarle los niveles de azúcar y la sacó de la crisis. Pero en eso nosotros, mis dos hermanos y yo, nosotros tres, nos levantamos con los ruidos de los pasos y la llegada. Y nosotros que estábamos esperando a los Reyes Magos, nos encontramos de pronto con unos barbudos, malolientes, guapísimos, por cierto, que estaban en la casa salvando a mi mamá. Entonces inmediatamente se hizo un signo de igual entre los Reyes Magos y los combatientes que iban llegando. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de que había pasado algo en la isla, algo fundamental, que era el triunfo de una revolución popular. Ese día también supe que los Reyes Magos no existían. Lo que estaba llegando ese día, pero claro, entonces no estaba muy claro, ni siquiera estaba claro, pienso yo, para los líderes de esa revolución armada, de esa rebelión. Estaba llegando una fuerza que en Cuba a ciencia cierta no tenía ni siquiera una tradición real. Estaba llegando un sistema socialista. Eso es lo que llegó. Estoy quizás haciendo simplificaciones en la historia, porque eso fue un proceso que tuvo cierta organicidad y llegó de la única manera en que ha llegado el socialismo a todas partes. El socialismo
ha llegado a todas partes, demoliendo lo que había, dinamitando lo que había, negando hasta el extremo cualquier reconocimiento al sistema político anterior. El discurso de la Revolución Cubana muy temprano empezó a insistir en el diseño equivocado de que todo lo anterior a enero del 59 era falso, que todos los cubanos habíamos nacido o renacidos con el triunfo de la Revolución Cubana y que todo lo que no fuera la Revolución Cubana era fatal. Empezó a escribirse la historia y a negar absolutamente todo antecedente o manera de ser de Cuba. Eso fue una simplificación horrorosa de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, que dura hasta hoy. Y que fue también cementada por los dirigentes de la Revolución Cubana, que en muchas partes del mundo se sigue pensando que Cuba era un enorme prostíbulo de América y que todas las cubanas eran putas y que en todas las casas había un casino de juegos y que La Habana era la capital del pecado y de lo negativo, etc. Cristóbal Colón soñaba con tesoros y maravillas, y así lleva a descubrir la perla de las Antillas. Cristóbal Colón soñaba con tesoros y maravillas, y así lleva a descubrir la perla de las Antillas. Cristóbal Colón soñaba con tesoros y maravillas, y así lleva a descubrir la perla de las Antillas. Como parte de esa Habana que había que demoler, o de esa Cuba que había que ignorar, aparece su intelectualidad, y en especial el Grupo Orígenes. Esos grupos intelectuales cubanos nunca fueron convocados por la Revolución triunfante al diseño de la nación, ni fueron invitados a participar en las fiestas de la Revolución. Si uno hace la lista de los artistas y de los intelectuales cubanos que estaban vivos en enero de 1959 y que de alguna manera hubieran sido una tropa fundamental para la cruzada y las ideas de aquellos tiempos, pues a uno se le pone la piel de gallina. Estaban vivos todos. Pero la revolución llevaba a cuesta un sistema social que no permitía esa suma.
porque en su diseño no se tolera una opinión ajena, una opinión diferente. En el caso de Cuba, la revolución nacionalista duró muy poco. Muy temprano, después del triunfo, la dirigencia de la revolución cubana se empieza a acercar a un grupo político que, en honor a la verdad, había tenido muy poca participación en la lucha armada, que son los del Partido Socialista Popular, los viejos comunistas. Fidel sabe y dice en enero, en el mismo 59, que un país pequeño como Cuba está condenado a aliarse a un imperio, no hay de otra. Y él propone unirse al que más lejos queda. Esa es la propuesta de Fidel, el que está más lejos, como suponiendo que tendría menos poder. Y vivimos todos unidos, viva la Internacional, renovamos todas las camas, La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. История не знает подобных примеров солидарности. Eso es el internacionalismo. Это и есть интернационализм. Eso es el comunismo. Это и есть коммунизм. Bolshoye spasiba sovietskie bratia. ¡Viva el comunismo! Да здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! Родина или смерть! Мы победим! La revolución cubana se empieza a politizar. Empiezan a entrar en la cancha los políticos, no los guerreros. Los guerreros ahí quedan. Pero los intelectuales fueron callados desde el principio, porque Che Guevara desde el año 59 hace una advertencia muy grande. Dice, los intelectuales cubanos no tienen derecho a voz, porque todos tienen un pecado original. El pecado original de los intelectuales cubanos es que no hicieron la revolución. Por lo tanto, aquí no tienen nada que opinar. Lo único que pueden hacer es sumarse al caso de la revolución y empezar a acumular méritos desde cero, con tal de ver si después la historia, etcétera, 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 les da cabida en este tren. Mi padre y mi familia, nosotros teníamos boletos de avión, pasajes e inventario hechos para irnos por la compañía holandesa KLM el 4 de junio de 1962, con destino a Estados Unidos. A esa temprana fecha, papá decidió con mamá irse de Cuba, porque ya no soportaba, por algo sería. El día antes, 2 días antes, una vez más, mi madre tuvo una crisis hipoglicémica. Por poco se muere. Y mi padre comprendió que mamá no iba a poder vivir sin su familia. Y a última hora, un día antes, decidió no hacer uso de ese boleto ni de esos derechos y nos quedamos en Cuba.
ellos fueron encontrando acomodo en la Revolución Cubana, sobre todo gracias a la inteligencia de algunos líderes de la cultura como María Teresa Freire de Andrade en la Biblioteca Nacional, la propia Aida de Santa María en la Casa de las Américas, Nicolás en la UNIAC, que le dieron posada, vamos a decir así, a estos intelectuales cubanos que estaban estigmatizados como burgueses. En especial mi padre, Cintio Fina, Octavio Smith, fueron a parar a la Biblioteca Nacional, sencillos cargos de investigadores literarios, y esencialmente allí pasaron el resto de su vida laboral sin que jamás fueran invitados, hasta muchos años después, al diseño de la nación. Algunos incluso fueron perseguidos, como Lezama, como Cintio, a quien le apedraban la casa todos los días para que se fuera del país. Cintio también tiene su historia de su viaje cuando se iba a ir de Cuba. Todo ese grupo eran muy nacionalistas. Y había una cosa que los unía antes, incluso de la Revolución Cubana. Todos eran muy martianos. El menos martiano era mi papá. Pero Cintio y Fina, Martí es igual Dios. Y ser martiano casi no queda más remedio que ser también antiimperialista. Porque Martí, a pesar de que alabó mucho al pueblo norteamericano y a las costumbres de vida norteamericanas, siendo un demócrata, era un antiimperialista feroz. Y si la revolución era antiimperialista, y si la revolución, por otro lado, se proponía tareas de justicia social, de atención al pobre, de quitarle al rico y darle al pobre, pues esas ideas también se emparentaban con otras ideologías que compartía todo el grupo original, que era su cristianismo. Eran cristianos, en especial católicos. Y esa atención al pobre por un lado, que lo acercaba al cristianismo, y esa posición antiimperialista que los acercaba a partir, muchos de esos originistas, otros no, encontraron un nicho que les permitía estar de acuerdo, vamos a decir. Pero Lezama era particularmente incómodo por dos cosas. Uno, porque su literatura era impenetrable para los compañeros. Los compañeros de la dirigencia de la Revolución Cubana leían a Lezama y no entendían nada, lo cual lo hacía sospechoso. Y dos, Lezama tenía liderazgo. Lezama era el líder moral del grupo literario más importante de la Cuba republicana. Tenía don de líder. Con el triunfo de la revolución, comienzan a acercarse a la Revolución Cubana, porque es lógica. Una vanguardia intelectual de América Latina, está tu padre, y todo el mundo pasa por ahí. Cuando digo tu padre me refiero al querido Roque. Cuba se convierte en una
en un centro de conspiración literaria internacional como no lo había sido nunca. Y cuando empiezan a llegar todos esos escritores de centro izquierda, digo centro porque también estaba Vargas Llosa y estaba Paz y estaba, pues con el descubrimiento de la Revolución Cubana y de Cuba, de la nueva Cuba, pues también se descubre Lezama. Y llega Cortázar y escribe aquel ensayo famoso y dice: el escritor, el intelectual más grande vivo de América del siglo XX vive en la calle Troladero número tal en La Habana y se llama José Lezama Lima. En esos años Lezama publica Paradiso, libro que llevaba 30 años escribiendo. Los primeros capítulos de Paradiso aparecen en Orígenes en los años 40. Y la novela viene a publicarse en el año 66, en la misma año prácticamente de 100 años de soledad, de La ciudad de los perros, de todo lo que se llamó el boom. Lezama de manera inesperada, porque nunca había escrito una novela, y la viene a publicar ese año. Y Guillermo Carolina Infante, que acababa de abandonar la isla, siendo el intelectual modelo de la revolución, deserta de la revolución, y publica una novela extraordinaria que se llama Tres tristes tigres. El caso Vigilio nunca alcanzó esa dimensión. De los tres escritores cubanos, no sé si del boom, pero sí del bombo, eran Alejo, Lezama y Guillermo. Los compañeros, los funcionarios de la cultura cubana, con el que no pueden es con Lezama. Porque Guillermo por lo menos se fue, pero Lezama vivía en La Habana, en la misma humilde casita de siempre, y era un imán, un centro de atracción. El resultado, había que hacer la vida imposible. Mi padre, Cintio, Octavio, todos los otros originistas tenían un perfil mucho más bajo. No tenían la visibilidad, vamos a decir así, que tenía Lezama, que no había escritor que no quisiera ir a conocerlo. Se convierte en un enemigo. Y hacen todo lo posible, que es una estrategia que los compañeros usaron desde el principio, hacen todo lo posible porque se vaya del país. Porque esa es la técnica. Vete. Con tan mala suerte que Lezama no se va, entre otras cosas porque no cabía en los aviones. Nunca viajaba, decía, porque no cabía en las butacas de los aviones. Y Lezama se queda hasta el final de sus vidas en la misma casa, en la misma pobreza, en la misma cama, que vivió desde que era niño. Y se convierte en lo que es un símbolo de resistencia y de honradez intelectual.
vive toda su vida trabajando en la biblioteca, hasta que un día Nicolás Guillén, que no era amigo de él, porque Nicolás era de otro grupo literario. Además Nicolás, un hombre a quien yo quiero muchísimo, como todos los escritores de izquierda, se habían pasado la vida afuera, porque todos los escritores de izquierda se fueron muy jóvenes. Unos dicen que perseguidos, otros porque querían conocer Moscú. Y Alejo, Nicolás, Felispita, toda esa gente vivieron su vida en París. Llegan jóvenes todavía, pero con mucho mundo intelectual, a La Habana con el triunfo de la revolución. ¿Quiénes habían quedado? Los burgueses, Lezama, Sintes, ¿no?, que eran maestros de escuela, maestros de la normal, maestros de la escuela normal de pedagogía, profesores de inglés o de francés, que vivían con enorme humildad. En el Hotel Habana Libre se inaugura el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós Torrado, resume el acto e indica el camino a nuestros escritores y artistas. Al pueblo hay que ir, y no digo descender, porque al pueblo se asciende y no se desciende. Y ahí se encuentran dos grupos de escritores, los de izquierda y los burgueses. Los burgueses, mi papá, que no se habían visto la cara nunca. En el caso de Nicolás Guillén, que es un caballero, conocía perfectamente quién era mi padre, quién era Lezama, no sé qué, y los ayudó en lo que pudo. Y un día fue a la biblioteca y le dijo: papá, vente a trabajar conmigo en la UNIAC, y si te ofrezco un trabajo extraordinario, no tendrás que hacer nada. ¿Qué te ofrezco? Nada. Escribe. Y tómate un cafecito conmigo por la mañana. Y papá se va entonces con Nicolás, porque le quedaba doblar de la casa. Y se quitaba de arriba la guagua. Es decir, ellos seguramente tienen sus razones. A mí, te juro, me cuesta trabajo pensar en qué pensaban. Porque cuando uno oye los discursos, vuelve a leer los discursos de los dirigentes de la Revolución Cubana, de Fidel y de Llanusa y de Raúl, pues ahí no había duda. Era contra los homosexuales, contra los católicos, contra creer en Dios era un pecado. No me reproches por ser así. No me reproches por ser así. Lo que yo diga es solo por Lo ti. que yo diga es solo por ti. Lo que tu mente La quiera. Revolución Cubana triunfa en el mejor momento posible para la Revolución Cubana. Triunfa en el umbral de una época a la cual la propia Revolución Cubana va a aportar muchos símbolos, pero de la cual la Revolución también va a heredar muchos símbolos. La Revolución Cubana triunfa en el umbral de la época de la televisión, en el umbral de las ideas más liberales en cuanto a la ideología, en el umbral del desarrollo de las drogas,
en el umbral de lo que después se conocería como el movimiento hippie. De una Europa que por su lado iba a estremecer al planeta con el Mayo francés, esa década del hombre en la luna. Por primera vez en la humanidad, los jóvenes tienen los mismos ídolos, porque la televisión los mete en la casa. Y en el medio de eso, ¿cuál era el aporte de Cuba? Los barbudos, el Che, que muere en el 67 con 39 años, siendo un hombre muy joven, que se suma a la tradición de los muertos jóvenes, de los ídolos. Y de pronto la revolución cubana se ve en medio de una época espléndida. Y no sabe qué hacer con eso. Y dice, ok, los peludos del horizonte para allá. Los Beatles del horizonte para allá. Los Rolling Stones del horizonte para allá. Las drogas del horizonte para allá. Las modas, los peludos, la bisexualidad, la homosexualidad. Todas esas variantes que son conquistas libertarias en la moral, a los compañeros no les hace ninguna gracia. Porque la revolución cubana siempre tuvo una carencia de origen, que es una fuerza política sin ideología. La revolución cubana nunca se puso a hacer su código moral. Y era machista, intolerante, caprichosa. Los jóvenes cubanos dijeron, pues yo también me dejo el pelo largo, yo también me pongo pantalones campana, y yo también me meto un churro de marihuana, y yo también digo, hagamos el amor y no la guerra. Y yo también digo, qué sé yo, la virginidad da cáncer, vacúnate. Si no es malo. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño en que el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos, influidos entre otras cosas por la propaganda imperialista, se le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad,
les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blandos. Para los revolucionarios, la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio. En enero del 59 se interrumpe el desarrollo orgánico de una ciudad que va a una cierta velocidad, creciendo a una velocidad. Se detienen, le ponen freno. Pero esa Habana sigue sucediendo por inercia. Digamos que se le apagó el motor, pero esa Habana seguía avanzando, cada vez más lento, pero por la inercia de la fuerza que traía. Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, no tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien. Estoy atado a ti por esta soga y no puedo escapar por esta soga. ¿Qué tienes tú cuando al bailar miras así? Quisiera Y empieza la otra Habana, la Habana socialista. Y son broncas tremendas. ¿Tú sabes dónde se veían muy bien esas broncas? En las tiendas, en el comercio, en el mundo de los restaurantes, de la noche.
¿Cuándo se detiene esta Habana? En seco ya. Se acabó la Habana republicana. Pues en 2 fechas. En el año 67, cuando tú llegas, que se establece lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, que termina con los pequeños comercios que todavía quedaban, la bodeguita, el sastre que tenía su puestecito de surcidos invisibles, los tipiriches infanta, el tipo que tenía su puesto frita, que tenía su peluquería. Todo eso Fidel lo cierra por decreto. Y anuncia que el Estado debe asumir el control absoluto de todos los renglones de la economía, porque viene el momento que nos va a sacar de pobres para siempre, que es una zafra descomunal de 10 millones de toneladas de azúcar que iban a sacar a Cuba de pobre para siempre. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema, y hay que repetirlo y ratificarlo, y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. Cómodos. Bueno. Esa zafra, como todo el mundo sabe, fue un desastre. Cuando la zafra, ya nada más hay una Cuba. Y una Cuba en bancarrota. Entonces, cuando viene la gran decisión del gobierno revolucionario, que para mí es el fin de todo ese proceso que tú hablabas, que en los años 60 fue muy hermoso, del Salón de Mayo, de los intelectuales, de la vanguardia intelectual del mundo, visitando Cuba y sorprendidos con Cuba. ¿Con qué Cuba? Con las dos. Hasta ayer, mucho tiempo perdido. Desde hoy hay un sol renacido. La verdad que te di, la razón que busqué, ahora sé que es posible encontrar el amor ha llegado. Con la de la inercia y la nueva. Eso se acaba. Se acaba cuando a la Revolución Cubana no le queda más remedio, por lo menos no lo encuentran, que sumarse al carro de la Unión Soviética. Estreno de Alba de Cuba, documental en colores realizado por los cineastas soviéticos, dirigida por Román Carmel. Artistas checoslovacos y soviéticos agasajan a Buenaventura, el niño actor de Alba de Cuba. Carmen y su asistente Kisilov. Qué impresionante bienvenida dan en el puerto de Odessa al barco de la amistad. En él llegan a la Unión Soviética nuestros 1000 jóvenes campesinos que allí se convertirán en excelentes técnicos agrícolas. En el cine La Rampa tuvo lugar la inauguración de la segunda semana del cine soviético,
durante la cual se exhibieron las mejores películas soviéticas del presente año, entre ellas Cielo despejado, Paz al recién llegado y Adiós Palomas. Y ahí empieza un drama que nunca se pudo solucionar. Cuba era parte histórica, orgánica de América Latina, pero ahora era parte de una cosa que se llamaba la comunidad socialista, de la cual no teníamos ningún antecedente. Cuba era hermana de México, tan hermana de México como de Bulgaria o Mongolia, países que los cubanos no sabíamos de su existencia. La decisión del gobierno de Cuba fue que Cuba era parte de la comunidad socialista. En primer lugar, habían fracasado todos los movimientos guerrilleros, había fracasado todo lo que Cuba había intentado en los años 60 para conquistar o sumar a América Latina al caco de la revolución, y no nos queda más remedio que desfilar por la plaza de la revolución el ejército cubano gritando ¡hurra! ¡Hurra! Gritaban los negros, los mulatos cubanos, como si fueran soldados siberianos. Y la revolución se jodió. Lenin, Martí, Fidel Castro son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. En el plano de la cultura, hubo gente siendo revolucionarios que lucharon contra eso y trataron de mantener encendida una llamita latinoamericana, la dependencia de Cuba de América Latina, la dependencia no, ser parte de América Latina. ¿Quiénes fueron? La Casa de las Américas, el ICAI, y la Casa de las Américas y el ICAI. ¿Por qué? Porque había dos personas, uno se llamaba Aide Santa María y otro se llamaba Alfredo Guevara, que tenían vocación latinoamericanista y que no tenían la menor simpatía por los camaradas soviéticos. Otras instituciones se hicieron fuertes, como el Ballet Nacional, donde Alicia dijo, aquí no entra un ruso. A Sally Pliseski nada más.
estoy completo, pero aquí no. Aquí estamos los Alonso, perdón. Y como Alicia Alonso era la comandante en jefa, pues no había que la tumbar. Esos dirigentes de la cultura cometieron muchos errores. Pero yo les agradezco que en medio del maremoto ideológico, donde habían organismos como el Granma, como el ICRT, como todos los periódicos, como toda la organización de partidos, que te imponían, si tú te casabas mañana con Susi, tenías que llevarle flores a la estatua de Bella, porque eso era lo que hacían en Bulgaria con la estatua de Yíkov. Y se empezaron a importar tradiciones, uniformes. Nuestros comandantes dejaron de ser comandantes y se convirtieron en generales del Pacto de Varsovia. Y ahí, para mi gusto personal, se jodió todo. Era un lugar mágico, y no lo digo yo, que no, da igual lo que yo piense. Ahí está el testimonio de los viajeros. La Habana era una ciudad maravillosa porque era una ciudad muy bien hecha, en el mejor de los puntos geográficos posibles. Sobre todo en sus orígenes, cuando la navegación era la fórmula principal de comunicación entre las naciones y los pueblos. La Habana era lo primero que te esperaba de América, cuando venían las embarcaciones de Europa, que era desde donde único venían. Lo primero que se encontraba era La Habana. Estamos casi a la misma distancia, en el epicentro geográfico de las Américas. ¿Quiénes llegan a La Habana? Pues lo mejor de España y lo mejor de África. De España, ¿quiénes llegan?
sobre todo los pueblos trabajadores de España, los gallegos, los canarios, los asturianos, los andaluces, gente laboriosa. Y de África, ¿quiénes nos llegan? Los yorubas, los pueblos cantores de los ríos de aceite de Nigeria, los pueblos poetas, no los guerreros. Los pueblos guerreros de África más bien fueron en las colonias inglesas, francesas, y ahí la diferencia entre Haití y La Habana, o entre Jamaica y Cuba. Y la simpatía que hay entre Cuba y Brasil, donde también fueron los yorubas, entre Cuba y Nueva Orleans, los que hoy es Nueva Orleans, donde también fueron los yorubas. Nueva Orleans, Brasil, La Habana, hace que el triángulo musical de la cultura negra. En fin, tenemos muchas buenas raíces. Y una de las cosas que mejor se construyó en este mundo nuevo, que en ese sentido sí era nuevo, por lo menos arquitectónicamente, fue una pequeña ciudad de puerto que se llamó San Cristóbal de La Habana. Quiéreme mucho. Que amante siempre. Yo con tus besos mi sufrimientos Por aquellos años, estábamos en los años mediados de los 70, yo estaba movilizado en las Fuerzas Armadas. Y allí, compañeros de la contrainteligencia me pidieron, me exigieron que informara sobre lo que se decía en mi casa, lo que se discutía en mi casa. Y sobre todo a partir de la figura de mi padre, que era un imán para muchos visitantes extranjeros que iban a la casa. Eran los años de la brigada Antonio Maceo. Había mucho movimiento de cubanos en la isla, cubanos del exilio. Y las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia estaban interesados en tener información sobre estas visitas. Lo primero que yo hice fue hablar con mi papá y decirle lo que me habían pedido. Yo estaba muy avergonzado y muy temeroso. Y papá me dijo: no te preocupes, hijo, no es un informe contra nosotros, es un informe sobre nosotros. Y ese cambio de preposición para mí entonces fue un consuelo.
Sin embargo, ese capítulo que no pasó a mayores, porque pronto se aburrieron, yo creo muy pronto, enseguida se aburrieron de que mis informes eran muy piadosos y no revelaba ningún secreto. Que este recurso fue un recurso que caracteriza a esos años. El pedirle que uno hiciera informes sobre su familia, sobre sus amigos, que los amigos hicieran informes sobre uno. Recuerdo que cuando yo me negué, porque me parecía una canallada, me llevaron a un cuarto y me dejaron en una mesa donde había una montaña así de files llenos de informes contra mí, de amigos y sobre todo de amigos, que también a su vez estaban haciendo informes. Y todos hacían informes sobre uno y el otro sobre este y este sobre aquel y aquel sobre su mamá y su mamá sobre su hijo y su hijo sobre su hermano. Porque era un mecanismo estalinista. No importa lo que tú dijeras en los informes, lo que importaba es que tú hicieras informes, porque eso te hacía sentir un miserable. Y un miserable siempre es una persona mucho más dúctil, mucho más utilizable por los aparatos de la seguridad del Estado. Tiro de gracias nos lo dieron a todos en la frente de Roque Dalton, la tarde en que un tribunal de comandantes guerrilleros, hijos de mala entraña, los sentenció a morir ante un pelotón de fusilamiento integrado por muchachos que, como no sabían leer, se habían aprendido sus versos de memoria. El cuerpo delgadito del gran poeta salvadoreño fue sepultado en un rincón de la selva bajo 2 pulgadas de tierra húmeda. Sus asesinos reconocen ahora que fue un error, que no hubo tiempo para hundirlo más en el planeta. Pobres comandantes que no murieron en campaña, porque el fantasma travieso de Roque Dalton les hará la vida imposible hasta que se sequen de viejos, despreciados por sus hijos. Como dijo mi padre de los que mataron a Federico García Lorca, Dios los perdone, yo no puedo. El último cubo de agua fría cayó en Granada, octubre de 1983, cuando oficiales cubanos de recias trayectorias combativas, supuestos descendientes de la estirpe de los Paseos, incumplieron la orden de pelear hasta la última gota de sangre y prefirieron echar a correr que enfrentarse a las tropas élites norteamericanas que acababan de invadir la pequeña isla del Caribe por los huevos de su armada.
La última piñata de la fiesta revolucionaria se rompió en Nicaragua, cuando el colegio electoral anunció la derrota popular de los comandantes sandinistas, en breve convertidos en los empresarios, hacendados y publicistas más poderosos de Centroamérica. Los mejores combatientes renunciaron a la militancia del frente y se retiraron abochornados por la rapacidad de sus antiguos jefes. Los peores hoy se piden las cabezas unos a otros, se insultan en la prensa y se consumen en los vinagres de la envidia. Así pues, acabaron odiándose, pero ricos hasta morir, como Somoza. El último buche amargo se tragó en seco en Lisboa, la tarde que el presidente angolano José Eduardo dos Santos y el jefe guerrillero Johannes Savimbi firmaron la paz que ponía fin a una guerra de 15 años donde habían muerto 2.289 muchachos de mi isla. La última decepción nos enfrió el alma en la plaza de Tiananmen, en el centro de Pekín, cuando decenas de tanques del ejército chino abrieron fuego rasante contra miles de muchachos y muchachas que pedían pacíficamente una apertura democrática. Las imágenes de la masacre dieron varias veces la vuelta al planeta, pero no se transmitieron en Cuba. Se negaron a conciencia porque nuestros ideólogos temieron que la noticia de la carnicería confundiera a los jóvenes de la isla con el ejemplo negativo de una juventud ilusionada. Hasta que meses después, el propio Fidel se vio obligado a hablar del asunto en una entrevista con una corresponsal extranjera y dijo que la matanza se explicaba por la inexperiencia de los generales de la artillería china a la hora de disolver una manifestación pública. Como lo dijo, lo digo. En medio siglo de justicia socialista, los pipiolos soldados pequineses no habían aprendido a lanzar gases lacrimógenos. Una docena de mandarrias fue más que suficiente para unificar a las dos Alemanias. El jueves 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó derribado en la primera plana de los principales diarios del planeta, menos en el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que prefirió encabezar sus titulares con la noticia de una cosecha de plátanos en tierras de Huila de Melena. La última bofetada en pleno rostro fue dada en Moscú, cuando la invencible Unión Soviética desapareció del mapa y no hubo ni un solo bolchevique, ni un solo comunista, ni un solo camarada, ni un solo veterano de la Gran Guerra Patria, ni un solo bailarín del Bolshoi, ni un solo héroe del trabajo, ni un solo diplomático, ni un solo consorciano, ni un solo estudiante universitario, ni un solo general de 1000 estrellas, ni un solo genio del ajedrez, ni un solo albañil del proletariado, ni un solo francotirador, ni un solo malabarista del gran circo ruso, ni un solo cirujano, ni un solo pedagogo, ni un solo centinela de la Siberia, ni un solo almirante de la Armada, ni un solo campeón olímpico, ni un solo científico, ni un solo levantador de pesas, ni un solo artista emérito del pueblo, ni un solo piloto de cazabombarderos, ni un solo comisario, ni un solo catedrático, ni un solo politólogo, ni un solo consomol, ni un solo miliciano, ni un solo cosmonauta,
ni un solo leninista, ni un solo stalinista, ni un solo espía de la KGB, ni un solo guardia rojo, ni un solo loco que defendiera con una hoz o con un martillo las conquistas de la Revolución de Octubre. Lo que emocionaba al pueblo dejó de emocionar a los dirigentes del partido. Lo que emocionaba a los dirigentes ya no emocionaba al pueblo. Es verdad lo que tú dices, los cubanos no acabamos de resolver, sobre todo el futuro. Nos pasamos la vida enquistados en el pasado, discutiendo el pasado como si valiera la pena corregir algo del pasado. El futuro es el reino de las ilusiones, de los sueños, de las esperanzas, de los proyectos. Dice, bueno, a mí me gustaría tener una productora de cine independiente, a mí me gustaría tener una revista literaria con un grupo de amigos, a mí me gustaría tener una editorial para publicar una biblioteca básica de literatura cubana del siglo XX, a mí me gustaría tener un restaurante, a mí me gustaría tener una casa en la playa. A mí me gustaría tener una casa en la playa, en especial en Santa María del Mar. Pero los cubanos hace muchos años que fuimos abandonando nuestras ilusiones. Ya da igual. Ya no puedo tener una ilusión en la casa, sé que no las voy a tener. Mi única ilusión es que se muera la tía abuela que vive en el cuarto del fondo y yo me pase al cuarto de mi tía abuela, que tiene baño y tiene una ventana que da a un placer. Los cubanos tienen que encontrarse para empezar a acumular recuerdos juntos. La acumulación de esos recuerdos, lo que vamos a recordar es la compostura de ese país. ¿Cómo lo reconstruimos los dos? Porque creo que a ningún cubano le quepa la menor duda de que ese país necesita una reconstrucción total. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino, allá por la Sagüesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Ana cualquier camino para una Cuba futura, con revolución, sin revolución, con democracia, sin democracia, pasa por la reunificación de esas dos Cubas.
que se acaben las diferencias entre un cubano y otro, que pueda regresar a su casa quien quiera, a su país, sin revancha, sin espíritu vengativo, que regrese a invertir en la isla y hacerla crecer y desarrollarse como esa pequeña isla se merece. De esa unión, de ese encuentro real, no político, real. Esta es tu casa y aquí puedes entrar todas las veces que quieras y puedes regresar a vivir y puedes regresar a invertir y puedes regresar a trabajar y a soñar por esta isla. Yo no veo otra solución. Y después puede venir la solidaridad internacional, la ayuda de México, de Estados Unidos, de España, de quien quiera ayudar. Pero si los cubanos no nos ayudamos los unos a los otros, si no nos damos la mano, si no nos perdonamos, si no firmamos la paz, si nos echamos afuera los revanchismos, pues nos esperan otros 50 años de calamidades. En todas las historias, unos ganan y otros pierden. No hay de otra manera. Ojalá que los perdedores tengan también derecho a una mejor vida. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo
todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie, nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón. Oh, oh, mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, mi corazón.